Luego de completar el cruce del pasaje Drake, el rompehielos Ara Almirante Irizar fondeó frente al istmo Ibarguren de la isla Lori, en las Islas Orcadas del Sur. Allí realizó la primera de las actividades logísticas previstas. En navegación, con un sol radiante y una temperatura de -1 grado Celsius, el sábado a la madrugada comenzaron las actividades en el rompehielos Ara Almirante Irizar, RAI, con la implementación del rol de cubierta de vuelo, para preparar el desangrado del helicóptero Sea King de la segunda escuadrilla de helicópteros, EA-2, que, una hora más tarde, ya se encontraba a la espera de su aclimatación para el posterior despegue, que se produjo durante las primeras horas de la mañana. Una vez en el aire, el equipo del grupo aéreo embarcado realizó los ajustes necesarios para corregir los parámetros de la aeronave, en base a las condiciones extremas del Antártico. Posteriormente el rompehielos fondeó en la bahía Scotia, y las dotaciones complementarias prepararon las embarcaciones de desembarco de personal y vehículos, Corbeta Uruguay y rompehielos San Martín, para iniciar el traslado de personal y material hacia la base antártica conjunta Orcadas. El primer movimiento se realizó con el personal perteneciente al grupo Playa quienes, junto a parte de la dotación de las bases, realizan el ordenamiento, carga y descarga del material, ayudados por los vehículos y maquinaria con que cuenta cada base relevada. En esta primera etapa se descargó una parte del aprovisionamiento de gas envasado, víveres secos y frescos, y se realizó el recambio de una parte de la dotación. Ese mismo día por la tarde, el Irizar ya se encontraba navegando hacia el mar de la flota con meteorología moderada, con rumbo a la base antártica Carlini. Por otra parte, Ushuaia, el aviso Ara Estrecho de San Carlos, Aves, se encuentra amarrado en el muelle comercial de la ciudad de Ushuaia, donde cumple funciones como buque de apoyo antártico, tras concluir la primera etapa de la 26ª edición de la Patrulla Antártica Naval Combinada, PANC, que, desde hace más de 2 décadas, desarrolla todos los años la Armada Argentina junto a la Armada de Chile. Antes de emprender su retorno, donde debía cruzar el paralelo 60 grado S, cruzar el pasaje Drake y navegar por el canal Beagle, la unidad llevó a cabo el cambio de guardia con el remolcador ATF-66 Galvarino de la Armada de Chile. Durante la primera etapa, que comenzó el 15 de noviembre, el buque incursionó en bahías antárticas, donde reabasteció y proporcionó apoyo técnico a los equipos de comunicación, AIS, de la base antártica conjunta Carlini. Además, realizó la evacuación de personal militar del ejército argentino con destino a la base antártica conjunta Esperanza.